Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy, tenemos entre manos un análisis verdaderamente fascinante. Hola, sí, estoy encantada de estar aquí para desgranar todo esto, porque es un texto riquísimo. Vamos a sumergirnos directamente en el corazón del capítulo 43 del libro de Génesis. Eso es, tomando como base la versión Reina Valera y, claro, apoyándonos en 3 textos de estudio bastante exhaustivos que desmenuzan cada detalle de la historia. Exacto. Quienes conocen esta historia saben perfectamente que el telón de fondo es una hambruna brutal, un viaje desesperado a Egipto para conseguir grano. Y el gobernador egipcio que dicta las estrictas normas es el propio José, aunque sus hermanos, evidentemente, siguen sin tener la más mínima idea de ello. Pero hoy no estamos aquí para hacer un simple resumen argumental, porque al escarbar en este texto descubrimos una auténtica clase magistral sobre psicología humana. Totalmente. Es un tratado sobre el peso aplastante de la culpa, sobre los mecanismos de la transformación personal y una prueba emocional diseñada al milímetro. Una prueba donde está en juego la supervivencia de toda una familia, y el contexto en el que retomamos la acción es de una tensión extrema. La tensión se puede cortar con un cuchillo. El hambre implacable en Canaán está forzando a la familia del patriarca Jacob a una confrontación directa. Una confrontación descarnada con sus mayores miedos. Ya no hay margen para las evasivas. Ninguno. Y el objetivo de nuestro análisis no es solo relatar las acciones en sí, sino entender el engranaje interno, el porqué detrás de cada decisión. Eso es lo clave, Orti. Estamos ante personajes que revelan un cambio profundo, un giro de timón en sus corazones que va a preparar el terreno para una gran reconciliación. Una de las reconciliaciones más monumentales de la antigüedad, sin duda. Y todo empieza, lógicamente, cuando la necesidad física ahoga cualquier otra consideración. Vale, pues vamos a desgranar esto. Los primeros 10 versículos nos sitúan ante una crisis ineludible. El trigo que los hermanos trajeron de aquel primer y tenso viaje a Egipto se ha esfumado por completo. Jacob ve a su familia asomándose al abismo de la inanición y les pide que vuelvan a por más alimento. Y claro, se topan de bruces con la realidad. Sus hijos le recuerdan la advertencia inflexible del gobernador. Le dicen, oye, el hombre nos advirtió solemnemente que no veríamos su rostro si nuestro hermano menor, Benjamín, no estaba con nosotros. La ecuación es fría y simple. Sin Benjamín no hay comida. Y aquí es donde presenciamos un cambio drástico en uno de los personajes centrales de esta narrativa. Hablamos de Judá. Hay que recordar, y los textos de estudio hacen mucho hincapié en esto, que fue el propio Judá quien años atrás propuso la pragmática y cruel idea de vender a José como esclavo. Exacto. Aquel Judá buscaba sacar rentabilidad del odio que le tenían a su hermano. Pero frente a este nuevo precipicio, la actitud es otra. Asume una responsabilidad de una madurez asombrosa. Da un paso al frente de una manera insólita. El contraste con aquel Judá del pasado es abismal. Las fuentes que manejamos marcan este instante como un punto de inflexión vital en su redención personal. Es que no solo intenta convencer a su padre con lógica o con argumentos vacíos, pone su propia vida sobre la mesa. Le dice a Jacob que él será fiador del muchacho. Literalmente le dice, a mí me requerirás cuenta. Si no te lo devolviese y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ese concepto de fiador es fascinante. En el mundo antiguo no era una simple promesa verbal de, intentaré hacer las cosas bien. Para nada. Era un contrato vinculante, una figura legal e inquebrantable. Judá se está ofreciendo como garantía real, como un sustituto. Está diciendo que si el chico no vuelve, la condena, la culpa y el castigo recaerán sobre él eternamente. Y hay un apunte teológico muy profundo en los análisis que tenemos sobre la mesa. Interpretan esta figura de Judá como un tipo de Cristo. Una prefiguración asombrosa. Alguien que carga voluntariamente con la culpa y el castigo para asegurar la salvación de otro. Ese líder calculador del pasado ha desaparecido. Ha dejado paso a un hombre dispuesto al sacrificio total por el bienestar de su familia. Es tremendo cómo la presión extrema actúa como un catalizador. Cuando parece que todas las puertas están cerradas, es cuando realmente aflora el carácter genuino. Y esa misma presión aplastante es la que recae sobre los hombros del anciano Jacob en los versículos del 11 al 15. Acorralado por el instinto más básico de supervivencia, esa necesidad imperiosa de comer para que vivamos y no muramos nosotros, ni tú, ni nuestros niños. Y Jacob finalmente cede, se resigna a soltar a su hijo amado, a Benjamín. Pero fíjate
que no lo hace bajando los brazos sin más. No, que va. Recurre a toda la astucia y sabiduría práctica que le queda. Diseña una estrategia diplomática para intentar ablandar al temible gobernador egipcio. Manda a preparar los mejores frutos de la tierra. Y las fuentes detallan una lista súper específica. Un poco de bálsamo, un poco de miel, especias o aromas, mirra, nueces y almendras. Además de todo eso, les ordena llevar el doble de dinero en sus manos para devolver aquella plata que apareció misteriosamente en sus costales la primera vez. Si conectamos esto con el panorama general de la época, la elección de esos regalos es muy reveladora. En medio de una hambruna atroz, donde el grano no existe por ninguna parte, Jacob raspa el fondo del barril para enviar artículos de puro lujo. Claro, el bálsamo, la mirra y las especias eran productos de altísimo valor comercial en el antiguo Oriente Próximo. A menudo estaban reservados exclusivamente para la realeza. Es un acto de pura desesperación diplomática. Pero hay un proceso interno en Jacob que a nivel psicológico es aún más interesante. Antes de ceder, lanza un reproche bastante amargo a sus hijos. Les dice, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al hombre que tenéis otro hermano? En su dolor profundo, busca chivos expiatorios, culpa a sus hijos, bloqueando el hecho de que su propia terquedad es lo que ha agravado la crisis. Se negaba a enviar a Benjamín, y eso consumió un tiempo precioso. Es una reacción defensiva muy natural frente al pánico de perder al último hijo de su amada Raquel. Sin embargo, tras preparar el dinero y los regalos, su actitud experimenta un giro espiritual absoluto. Es un cambio radical. Se rinde por completo. Después de toda la logística de empaquetar la mirra y contar la plata doble, suelta una frase de despedida que pone los pelos de punta. Se encomienda a la misericordia divina. Invoca a Dios, mencionado en las fuentes como el Dios omnipotente o El Shaddai. Y remata diciendo, «Y si he de ser privado de mis hijos, séalo». Madre mía, la crudeza de esa aceptación tiene tela. Ya no hay estratagemas que valgan. El matiz clave de esa frase es que nos muestra una fe que ha dejado de pelear contra lo inevitable. Hay una confianza genuina en el Shaddai, por supuesto, pero está empapada de una resignación dolorosísima. Jacob ha hecho todo lo que estaba en su mano como padre y como líder de la tribu. Los regalos, el dinero, las instrucciones. Pero cruza un umbral psicológico al aceptar que el control absoluto es una mera ilusión. La vida de sus hijos queda ahora suspendida en las manos de la providencia. Con ese tremendo peso a sus espaldas, los hermanos emprenden el temido viaje a Egipto. Y aquí entramos en los versículos del 16 al 25. La narrativa adquiere un tono casi de thriller psicológico. Imaginemos la escena. Llegan a Egipto, se presentan ante el gobernador. Y cuando José los ve y comprueba que Benjamín, su hermano menor, está con ellos, la reacción no es la que uno esperaría. No los recibe con abrazos ni revela su identidad. Le da una orden directa a su mayordomo. Le dice, llévalos a mi casa, degüella una res y prepáralo todo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. En cualquier otro contexto, una invitación al palacio del gobernador sería un honor inmenso, un motivo de celebración. Pero para los hermanos es el preludio de una ejecución. El pánico absoluto se desata en la misma puerta de la casa. El terror los paraliza porque están interpretando la realidad a través del prisma de una conciencia profundamente culpable. Los análisis del texto exponen con mucha claridad lo que ocurre en sus mentes. Están convencidísimos de que esta invitación es una emboscada. Todo por culpa del dinero que encontraron en sus sacos en el viaje anterior. Creen que en cuanto crucen el umbral de esa puerta, la cortesía desaparecerá, las puertas se cerrarán de golpe y serán acusados de robo. Ven un futuro inmediato donde son reducidos a la esclavitud y despojados hasta de sus propios asnos. Es paranoia pura. Es como cuando uno va conduciendo tranquilamente y de repente ve las luces de un coche de policía justo detrás. Exacto. Aunque sepas que ese día no has cometido ninguna infracción, si llevas años arrastrando un error grave del pasado, tu cerebro grita que ya te han pillado. Una conciencia culpable distorsiona la realidad de tal forma que los gestos de hospitalidad se interpretan como amenazas inminentes. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Los hermanos entran en modo pánico total y abordan al mayordomo. En la misma puerta, antes de atreverse a entrar a la casa, le sueltan un discurso atropellado intentando justificarse desesperadamente. Les juran que ellos encontraron la plata de casualidad en la posada, que no tienen ni idea de quién la puso en sus costales.
y le insisten en que traen dinero de sobra para pagar lo de antes y comprar más alimento. Y la respuesta que les da el mayordomo es deslumbrante. Es de las que te dejan sin palabras. El mayordomo egipcio los mira y les dice, paz a vosotros, no temáis. Añade, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. La ironía teológica que encierra esa frase viniendo de un egipcio es brillante. Este mayordomo sabe perfectamente cómo llegó ese dinero a los sacos. Fue él mismo quien, cumpliendo órdenes directas de José, lo escondió allí. Y sin embargo atribuye el mérito a la obra divina, al Dios de los hebreos. Es asombroso. Una de las lecciones espirituales más potentes que destacan las fuentes de estudio es precisamente esta dinámica de la providencia. Con mucha frecuencia, aquello que nos causa un terror cerval, lo que nuestro sentido de culpa interpreta como la condena final, es la gracia operando en la sombra. Menudo giro de los acontecimientos para ellos. Esperaban cadenas, látigos y reciben un shalom, un mensaje de paz. Experimentan un alivio temporal pero inmenso. El mayordomo saca a Simeón, que había quedado prisionero como garantía en el viaje anterior. Los hace pasar a la casa, les da agua para lavarse los pies, que recordemos era el mayor símbolo de hospitalidad y limpieza en la antigüedad. Y hasta se encarga de alimentar a los animales. Así que, un poco más tranquilos, pero todavía en alerta máxima, despliegan los regalos. Preparan los presentes de Jacob y esperan a que llegue el mediodía, lo que nos introduce de lleno en la sección final de esta exploración. Los versículos del 26 al 34. La llegada de José, las lágrimas ocultas y la enigmática prueba del banquete. En el instante en que José cruza la puerta, la narrativa hace colisionar el presente con el pasado de una forma espectacular. Los hermanos avanzan, le entregan los regalos de su padre y literalmente se postran en tierra frente a él. Cualquier lector familiarizado con la historia completa visualiza inmediatamente el cumplimiento de aquellos sueños de juventud de José. Esos mismos sueños donde las gavillas y las estrellas se inclinaban ante él. La chispa que encendió la envidia enfermiza de sus hermanos. La envidia que acabó con él vendido como esclavo. Y ahora, décadas después, la profecía se materializa frente a sus ojos. Pero la actitud de José rompe cualquier esquema de venganza que uno pudiera imaginar. No hay ningún tipo de regodeo. Sus primeras palabras delatan una vulnerabilidad tremenda. Pregunta con una prisa casi palpable por su padre. Les dice, vuestro padre, aquel anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive aún? Hay una ansiedad enorme por saber si sigue respirando. Y entonces su mirada se cruza con Benjamín. Hay que subrayar que Benjamín no es un hermano más. Claro, es su hermano completo, el único otro hijo de su misma madre, Raquel. José pronuncia una bendición sobre él. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y en ese preciso instante se quiebra por dentro. El gobernador implacable, el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón, muestra una fragilidad inmensa. La marea de emociones es tan abrumadora que no puede contenerse frente a ellos. Tiene que salir huyendo de la sala. Se va a su cámara privada para llorar a solas. Es un llanto que libera años de aislamiento, de pérdida, de un amor familiar enterrado. Los textos de estudio hacen mucho hincapié en el esfuerzo titánico que realiza a continuación. Lavarse la cara, recomponer esa máscara de autoridad y volver al comedor obligándose a dominar sus emociones. Todo ese trato áspero y distante que ha mantenido hasta ahora no es falta de amor, es una fachada meticulosamente sostenida. Una fachada necesaria para poder llevar a cabo una prueba fundamental. Y esa prueba arranca cuando se sientan a comer. La disposición del comedor ya es peculiar de por sí. Comen separados. Los egipcios en unas mesas, por sus tabúes culturales respecto a los hebreos. José come solo en otra mesa por su alto estatus. Pero al acomodar a los 11 hermanos, sucede algo estadísticamente imposible. Los sirvientes los van sentando exactamente en orden de nacimiento, desde Rubén, el mayor de todos, hasta Benjamín, el más joven. Los hermanos se miran estupefactos. No entienden cómo este extranjero conoce su cronología exacta con tanta precisión. Pero el verdadero mazazo, la acción que descoloca todo el escenario, llega cuando empiezan a servir las porciones de comida. Esto plantea una pregunta crucial en nuestro análisis. José empieza a mandar porciones desde su mesa principal hacia la de sus hermanos. Todos reciben su plato, pero cuando le toca a Benjamín, José ordena que su porción sea 5 veces mayor que la del resto. Una diferencia colosal y visible para todos en la sala. Me resulta rarísimo, de verdad. Es que lo parece. ¿Por qué marcar una diferencia tan exagerada?
Parece casi una provocación cruel hacia el resto de los hermanos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel psicológico? Los análisis del material de estudio nos dan la clave exacta. José está montando un verdadero laboratorio psicológico. Está recreando milimétricamente el ecosistema tóxico de su pasado en Canaán. Recordemos por qué fue vendido. Él era el hermano menor en aquel entonces, el favorito indiscutible de Jacob. El que recibía túnicas de colores de mangas largas mientras los demás se dejaban la piel trabajando en el campo. Aquel favoritismo descarado de su padre engendró un odio letal. Ahora, José coge a Benjamín y lo coloca bajo los mismos focos. Le otorga un favoritismo abrumador, público y desmesurado frente a sus hermanos mayores, dándole 5 veces más comida. Les está dando 5 veces más motivos para que la envidia vuelva a brotar. José observa desde su mesa en silencio. Quiere ver si reaccionarán igual, si se llenarán de amargura al ver al nuevo favorito recibir todos los honores del gobernador. Es una prueba de fuego para el alma. Y el resultado lo dice todo. La tensión, las miradas asesinas o los murmullos de queja. Todo eso brilla por su ausencia. El relato cierra diciendo que bebieron y se alegraron con él. No hay rastro de esa envidia corrosiva. Las fuentes son unánimes en su conclusión sobre este punto. Este banquete certifica que el corazón de los hermanos ha mutado verdaderamente. Aquellos hombres consumidos por el resentimiento que tiraron a su propio hermano a un pozo seco ya no existen. Han sanado esa herida. Es el desenlace de un arco de transformación fascinante. Y al sintetizar las lecciones más profundas de este texto y de las fuentes analizadas, surgen ideas muy potentes. Yo estoy convencida de que la principal lección es que el perdón verdadero es raramente un impulso momentáneo. Suele ser un proceso meticuloso y cuidadoso que requiere evidencias de cambio real, como el escenario que diseña José. Por otro lado, reafirmamos que la providencia a menudo se disfraza de adversidad utilizando aquello que más tememos para brindarnos gracia. Como el dinero en los costales que los aterrorizaba. Y finalmente, comprobamos que el yunque donde se forja el carácter es la presión extrema. Totalmente evidente en esa asunción de liderazgo casi suicida por parte de Judá al ofrecerse como fiador. Y en la paz de los hermanos al ver prosperar al hermano menor. Han pasado por el fuego y el resultado es impecable. Parecen haber superado la prueba de la envidia de forma sobresaliente. Todo son sonrisas, comida y celebración al final de este capítulo. Pero, para cerrar esta exploración de hoy, merece la pena dejar en el aire una reflexión provocadora para quienes nos escuchan. Una pista que el propio material de estudio nos deja vislumbrar sobre lo que se avecinan en el próximo capítulo, el 44. Estos hermanos han demostrado que pueden soportar ver a Benjamín siendo coronado de favores y comida sin sentir envidia alguna. Han superado la prueba de la prosperidad. Pero pensemos en esto. ¿Qué ocurriría si la balanza se invierte drásticamente? ¿Qué pasaría si la libertad y la vida de ese hermano favorito se vieran súbitamente amenazadas por una acusación letal? Como por ejemplo el supuesto robo de una copa de plata personal del gobernador. Cuando la sombra de la esclavitud vuelva a planear sobre el hermano predilecto, ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar realmente ese fiador? Ese nuevo líder llamado Judá dará la cara para protegerlo cuando el riesgo sea absoluto y la cárcel sea inminente. Es una invitación fascinante a imaginar si este cambio de carácter tan hermoso resistirá cuando la prueba deje de ser sobre la envidia. Y pase a ser directamente una cuestión de sacrificio absoluto por el prójimo. Con este gran interrogante sobre la naturaleza humana, cerramos nuestro análisis. Confiamos en que esta inmersión haya aportado nuevas capas de comprensión sobre el texto. Sobre la culpa, el perdón y el poder incalculable de la transformación personal en situaciones límite. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Nos escuchamos en el próximo análisis.